Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar hablando de Frankenstein de Guillermo del Toro. Contó su historia. Y ahora te contaré la mía. Entonces lo vi. Un hombre. Víctor Frankenstein. Exijo un simple favor. Si no dejarás que experimente el amor, entonces voy a entregarme a la ira. Bueno, creo que Guillermo del Toro no necesita introducción porque ya es un cineasta bastante conocido, pero aún así la vamos a hacer porque dentro de su filmografía esta película se siente un poquito más crepuscular, se siente como una culminación a todo el trabajo que ha venido haciendo desde hace casi 30 años, más de 30 años, desde aquella película Cronos, que fue la que lo dispara a un panorama internacional. Y es que realmente Guillermo del Toro siempre ha manejado el mismo estilo de narrativas sobre cómo adultos incompletos terminan influyendo negativamente a las personas que podrían considerarse más inferiores. Y esto se ha manejado desde siempre en su filmografía. Desde Cronos se veía al abuelito como en su deseo de la vida eterna acababa traumando a su sobrino, a su nieto, no me acuerdo bien exactamente. Luego en El Espinazo del Diablo, como todos los adultos traumados en aquel orfanato terminan pues prácticamente destruyendo la vida de todos los niños e incluso con algunos acabando con su vida misma. Entonces todas estas narrativas no son nada nuevo, son algo que siempre se ha repetido a lo largo de su filmografía, y esto no lo digo como algo malo, sino que es algo positivo porque es casi un sello autoral. El punto es que todo esto nos trae hasta este momento donde Guillermo del Toro se nota que ya está haciendo el cine que él siempre ha querido hacer desde hace un par de años con el remake de Nightmare Alley o con su propia versión de Pinocho. Se nota que él ya está simplemente haciendo el cine que siempre había deseado, y es por eso que sus películas como que cada vez caen mejor, saben mejor, y en cierto punto se sienten mucho más conmovedoras porque se siente como si Guillermo del Toro las estuviera haciendo no tanto por hacer dinero, sino porque es una historia que él genuinamente quiere contar y lleva años queriendo contar. Y eso ha pasado con esta película de Frankenstein, que él lo ha dicho desde siempre. Es una película que él lleva soñando con hacer desde que era niño, desde que leyó la novela de Mary Shelley. Él cae profundamente enamorado con esta obra y se nota que está tan comprometido con su visión, porque desde que entras a la película se nota que esta va a ser su propia versión. Y sí, hay elementos que se mantienen, como por ejemplo la forma en la que inicia, ya que en la novela es una novela epistolar, o sea que se va narrando a través de cartas, y lo que hace acá él en la película es que arranca de la misma manera en la que arranca la novela, es decir, de que empieza el barco con el capitán en naufragio, de la nada se encuentra a Víctor, de la nada llega la criatura y ambos empiezan a relatar su historia. Es exactamente el mismo tipo de narrativa que tiene la novela, la tiene la película. Lo que cambia no es tanto la forma, sino todo el contenido. En sí hace muchos cambios en todo lo que vendría a ser el personaje de Víctor Frankenstein. Es decir, las cosas más primigenias se mantienen en el personaje, como esa locura, esa ambición, ese deseo por convertir sus locuras en realidad, todo ese narcisismo está presente en el personaje de Oscar Isaac. Pero lo que a mí me gustó muchísimo de la película es que, otra vez volviendo a mencionar lo que dije anteriormente, es una historia de padres e hijos, y en toda la introducción de la película se ve como el personaje de Víctor Frankenstein pues acaba siendo seriamente traumatizado por su padre, ya que este le infunde pues de una forma bastante violenta todos los conocimientos de la ciencia,
de la medicina que más tarde lo ayudan con su creación. Y en general hay muchos momentos bastante bien dirigidos, en el sentido de que realmente te logras meter en la mente de este niño que está sufriendo demasiado, el cual ve a su, literal, el personaje de Víctor Frankenstein ve a su madre fallecer. Eso pasa también en la novela, pero en la película lo tratan de una forma mucho más compleja y profundizan más en ello, que genuinamente hay un momento donde llegas a sentir simpatía por este loco. Y creo que lo que realmente más funciona dentro de la película es toda la primera parte donde Víctor va narrando su historia, va narrando el porqué de sus razones y cómo va creando a la criatura. Creo que ahí es donde la película realmente toma una fuerza tremenda, porque es lo que más nos interesa a todos, genuinamente. El hecho de que cómo Guillermo del Toro hace el estudio del personaje de Víctor, cómo a través del conocimiento que ya ha adquirido en el manejo de cámara y narrativas, nos va metiendo de lleno en su locura, nos va metiendo de lleno en su narcisismo. Y creo que toda esa primera parte de la película fue donde realmente me encontré mucho más cómodo, porque se siente como Guillermo del Toro en su zona más, en su área de confort, en su zona de confort. Y realmente la forma en la que va narrando, la forma en la que va moviendo la cámara, en la que va encuadrando, es tremenda. Y es que aquí es donde se unen otra de las cosas que me gustan un chingo de la película, y es todo este romance gótico, todo ese cierto, no tanto romance, ese cierto terror gótico que hay en la obra. Y es que si tuviera que comparar esta versión de Frankenstein de Guillermo del Toro con algún clásico del cine, ya sería muy cerca. Bueno, este Frankenstein se aproxima más al Drácula de Francis Ford Coppola, en el sentido de que esta es una película muy romántica. Esta es una película que, más que centrarse en el terror de que puede llegar a infundir los monstruos, se centra más en la introspección de los personajes, en el por qué hacen lo que hacen. Y es una película que siento que por eso va a dividir a mucha gente, porque es una película tremendamente introspectiva. Si tú vas esperando algo de terror, algo de acción, no, para nada. Esto es un romance gótico en todo sentido, y esto Guillermo del Toro te lo está recalcando desde el inicio. Hay momentos donde literalmente los personajes se ponen a declamar lo que sientes, como si esto fuera un concurso de poesía. Un spoiler chiquitísimo: hay un momento donde uno de los personajes se encuentra en su lecho de muerte y se pone a declamar lo que siente, y luego se muere a la chingada. Genuinamente ese momento me dio mucha risa, pero siento que eso termina dotando a la obra de una sobreexposición que termina resultando en algo por momentos bastante incómodo, porque es como que todo el tiempo te están recalcando cosas, que, por ejemplo, la novela te dejaba en claro de una forma un poquito más indirecta, y que genuinamente, si le prestas atención a la película, te queda claro desde el inicio. Por ejemplo, a cada rato se está recalcando que Víctor Frankenstein es el verdadero monstruo, y te lo juro, lo recalcan a cada vez que pueden. Hay personajes que también, otra vez en su lecho de muerte, le dicen: es que tú eres el monstruo. Y creo que eso termina haciendo que la película se vuelva un poco tosca, que haya momentos donde el ritmo se vuelve irregular, y pase de haber momentos de acción, pase de haber secuencias bastante emocionantes, a este tipo de declamaciones que algunas funcionan perfectamente y se ve que son escritas a puño por Guillermo del Toro, y siento que en otras sí metió mano Netflix, porque sí se sienten muy fuera del lugar. Y hablando de los personajes, me encanta cómo Guillermo del Toro codifica a todos con colores que terminan resultando bastante cómodos de ver. Todo el tiempo en la película estás viendo. Es una película muy colorida, y realmente cada personaje tiene su color, tiene su paleta, tiene su aura. Por ejemplo, el personaje de Mia Goth es un deleite verla. Cada que sale en pantalla se nota que hasta le ponen por fuera máquinas de viento, para que se le vea cómo se le mueve el pelo, para que se le vea cómo se le mueve todo el vestido. Y realmente tiene un diseño de producción tan bien cuidado que es imperativo verlo en una sala de cine,
porque las imágenes que Guillermo del Toro configura en esta película son asombrosas y son de una belleza incomparable. Pero siento que en esta película pasa un poco como pasaba, por ejemplo, en Nosferatu de Robert Eggers, que está tan centrado en la ambientación gótica, está tan centrado en que todo se vea tan perfecto, que al final la narración jamás acaba de alcanzar a las imágenes. Y es una pena enorme, porque la película es muy buena, la película es buenísima, pero sí que realmente cuando la ves, cuando terminas de verla, recuerdas más sus imágenes que de lo que trataba realmente. Y bueno, ya para ir terminando, las actuaciones de la película son tremendas. Mia Goth, yo la verdad nunca he sido muy fan de ella. A pesar de que tiene pues personajes muy buenos, nunca había sido muy fan de ella. Pero aquí se robó mi corazón totalmente. Oscar Isaac como Víctor Frankenstein es un loco de mente. Y para que se hagan una idea del tono tan pantagruélico que tiene la película, este cabrón le da un enfoque muy de científico loco a su personaje. Le da un enfoque muy teatral y en ningún momento se siente exagerado o fuera de lugar, sino que termina encajando muy bien en toda esta maquinaria que es la película. Y simplemente eso es para que se hagan a la idea de cómo es el tono de la película. Y lo que más me gustó a mí fue Jacob Elordi como la criatura. Realmente en su voz, en sus ojos, en sus acciones se ve un dolor enorme que carga. Me sorprende que el cabrón haya preparado su personaje en 9 semanas, porque realmente se ve tan metido en su piel, realmente se ve tan metido en su mente, que desde el primer momento en el que sale simplemente te conmueve tremendamente. Todos esos momentos donde se la pasa gritando el nombre de Víctor, porque es la única persona la conoce. Para él, Víctor Frankenstein es su mundo, es su todo. Y el cómo dice su nombre con una voz que desgarra, con una voz que realmente dices, no mames, está llena de sentimientos. Y en general, cuando la criatura empieza a adquirir más conocimiento, cuando se empieza a cuestionar más sobre su entorno, cuando empieza a conocer más sobre sí mismo, todo ese dolor, todo ese sentimiento en su voz y en sus ojos jamás desaparece, sino que se intensifica y termina siendo una actuación que yo creo que vamos a recordar toda la vida para Jacob Elordi. Eso, realmente yo creo que es una gran película, pero a la que lastimosamente el guión se le queda un poco corto, y personalmente yo no fui nada fan del final. Entiendo la intención y entiendo lo que quiere hacer, que es muy bonito, porque al final Mary Shelley, la autora original, le dedica la obra de Frankenstein a su papá como una especie de mentada de madre a su papá, y cómo Guillermo del Toro transforma todo este dolor que hay en el libro en algo muy hermoso, y en el final que es bonito, pero no sé, yo lo sentí muy fuera de lugar. Pero al final es una película que todo el dolor que había en el libro, todo ese horror, lo transforma en algo muy bonito, en algo muy bello. Y yo creo que vale totalmente la pena verla. No creo que sea una de las mejores películas de Guillermo del Toro, porque pues existe Pinocho y El Espinazo del Diablo, pero no se queda para nada atrás. Y yo creo que va a ser muy celebrada entre la gente, va a dividir al público, pero entre la gente en la que la conecte con ella y le guste, va a ser muy celebrada, porque la belleza de esta película en su narrativa y en sus imágenes no tienen madre, no tienen igual. Mi calificación final para Frankenstein de Guillermo del Toro es un 8 de 10, 4 estrellas de 5, y les invito a todos a verla ahorita que va a estar en Netflix, porque es una película que vale totalmente la pena. Y bueno, les dejo mi Instagram por si quieren saber un poquito más de mí, mi Letterboxd por si quieren escucharme hablar sobre más películas. Y eso, nos vemos hasta la próxima.